¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo bien por ahí. Bienvenidos un día más a un capítulo más de Strong Coffee. Eh, Como en el capítulo anterior hablamos de los métodos de recuperación o qué podemos hacer para mejorar nuestra recuperación. Hoy vamos a indagar un poco más en profundidad sobre los métodos más avanzados de recuperación. Iréis viendo a lo largo del podcast que hay bastantes diferentes. Lo podríamos clasificar en varias secciones, ¿no? Con agua o con presión o sanguíneos. Entonces, bueno, esperamos que esta vez os sea un poco más técnico, no sea tan personal como nosotros. Realmente la experiencia que vamos a decir hoy, algunos casos serán experiencias propias y otros casos serán simplemente lo que nosotros sabemos por evidencia científica, porque por lo menos en mi caso, no sé ahora Rubén y Víctor lo que ellos dirán, pero yo no he podido probarlo todo, entonces no puedo ser, mi opinión no va a ser una opinión crítica porque desconozco de su efectividad. Bueno, pues podríamos empezar por los que tienen en relación con el agua, ¿no? Lo que es la hidroterapia en general. Como muchos sabéis, es algo muy de la cultura del mundo de la fuerza. Incluso si nos ponemos a hablar de la mitología, los vikingos desde siempre se han tomado duchas de agua caliente y fría, en este caso sauna. Así que podríamos empezar un poco, ¿no? Sobre vuestra experiencia, Víctor, Rubén, Sí, con estos métodos porque yo creo que estos son los métodos más comunes, ¿no? Más asequibles. Yo creo que todo el mundo a lo largo de su vida ha probado una sauna, ha tenido las sensaciones de una sauna. Quizás, es verdad, que no todos han tenido la oportunidad de introducirla durante un cierto periodo de tiempo, como bien dicho, hacen los nórdicos, que lo suelen hacer siempre después de cada sesión. Entonces ahí a lo mejor, cuando tienen una frecuencia dudadera, pues puedes ver si ponen una balanza si tiene beneficio o no, ¿no? Así que no sé ustedes qué pensáis. sí, por aquí podríamos diferenciar y sería lo ideal clasificar que podríamos ir de menos intensidad a más, lo que sería simplemente meternos en una ducha y cambiar nosotros lo que sería el agua y hacer un contraste de agua fría, agua caliente dentro de lo que dé propiamente nuestro termo. Podríamos ir pasos más allá y lo que sería meternos en un masaje a lo mejor con hielo directamente en una zona y luego en conjunto hacer un contraste con una lámpara de calor. Podríamos meternos y bañarnos directamente en una bañera llena de hielo, que sería un nivel muy alto de frío. O podríamos incluso hacer lo que se está metiendo como la crioterapia, que se meten en cámaras directamente de mayor frío todavía, ¿no? Entonces podemos diferenciar diferentes niveles. Yo en mi caso, cuando estaba en el fútbol, ya eso se usaba mucho y nos lo intentaban recomendar continuamente. Y además es un tema que me encantó, porque el doctor Markovic, que es uno de los que inventó el método de RICE, de ese método de recuperación cuando se hace una lesión, de compresión, hielo, elevación, él mismo, 10 años después, fue el que también desmintió que todos esos métodos, que se había equivocado en cierta medida a recomendar siempre hielo para cualquier cosa. Entonces, si lo recomendamos de modo de recuperación y no solo por una lesión, si entramos en una lesión, tendríamos que diferenciar si estamos focalizando a una articulación o a un músculo, pero eso daría para otra cosa, para otro capítulo. Lo que podríamos diferenciar es si vamos a usarlo simplemente para recuperarnos de una sesión o de una competición. Y es que se ha visto que si abusamos mucho del trabajo del hielo a niveles extremos como antiinflamatorio o como terapia de recuperación, podemos conseguir efectos adversos si es que estamos con mucha exposición al frío, porque nosotros inducimos una inflamación aguda queriendo cuando estamos entrenando y si usamos todas las estrategias que tengamos para recuperarnos antes, quizás lo consigamos, pero estamos eliminando la adaptación que crea el músculo. Entonces lo que se suele recomendar es que lo usemos como método de recuperación cuando tengamos días muy exigentes o competiciones, pero no durante el día a día de un entrenamiento normal. Sí, al final estos métodos yo creo que ahora mismo están teniendo mucho auge en el mundo de la fuerza, aunque son métodos, como decíamos, antiguos. Yo creo que por el tema de los strongman, porque se están poniendo de moda ya que ellos son deportistas totalmente profesionales y por su tamaño y por el desgaste que generan a nivel tanto articular como muscular, tienen que intentar priorizar los métodos pasivos de recuperación, ya que de forma activa para ellos aumentar su gasto calórico posiblemente no les interese. Otros métodos más activos de los que hablaremos, entonces pues tienden a usar terapias más pasivas, desde terapias de la fisioterapia, en las que hablaremos algo ahora después,
como sobre todo las basadas en el agua, y ellos utilizan sobre todo lo que es los cambios, los contrastes frío-calor en los días de recuperación. Yo creo que también podríamos hablarnos, Rubén, dentro de esta fase, el incluir algunas sales, como pueden ser las sales de Epsom, en las que Rubén ya habló hace bastante tiempo y ahora parece que se están poniendo más de moda en el mundo del powerlifting y de la fuerza a nivel internacional. Y iría relacionado a lo mismo, aumentar, pues bueno, con los contrastes, el tema del riego sanguíneo, aumentar el aporte de sangre a diferentes zonas, bajar la inflamación y en general pues aumentar la recuperación, pero bueno, sin abusar de ello y teniendo claro que hay que usarlo en momentos justos, no de una sesión suave que apenas necesita recuperación, ya está utilizando estos métodos más pasivos. Claro, al final dentro de estos métodos, incluso como se usa el tema de los jacuzzi, de los spas y demás para relajar, no solo a nivel, digamos, fisiológico del músculo o del sistema nervioso, cuanto más lo usemos, menos efecto va a tener, tanto a nivel de Claro. relajación, a nivel mental, como a nivel del sistema en general. Por lo cual, cuanto más se abusen de ello, peor. De cualquier tipo de estrategia que usemos. Con lo cual debemos también incluso periodizar cómo vamos a meter todas estas estrategias de recuperación. Efectivamente, ahora para las personas que nos estén escuchando, ellos deben de conocer el protocolo. Esto no es simplemente, vale, la ducha de agua fría es buena, me meto una ducha y después me meto Claro, 10 minutos debajo con el agua hirviendo y cojo una pulmonía. Es decir, claro. tú debes de conocer el protocolo. Cada una de estos recursos, de estas herramientas, tendrá un protocolo totalmente diferente y es lo que tú has dicho, deberás de programarlo y a lo mejor a una persona por el objetivo, porque tenemos que diferenciar que puede ser un objetivo. Normalmente suele ser para recuperar inflamación, como ha dicho Visto, elevar la circulación, bajar la inflamación, el envío de nutrientes. Eso siempre que sea a nivel estructural, muscular, tendinoso, articular, pero también tenemos que diferenciar el sistema nervioso central. Es decir, si yo hago una sesión de peso muerto en la que mi volumen es muy bajo y lo que yo estoy frito, ahí realmente sí, es decir, también recordar que todo esto no va a ser la panacea, es decir, que donde esté una buena estructura de entrenamiento, un buen entrenamiento, una buena ejecución, una buena individualización, eso es lo que te va realmente a tener una progresión. Estos son actividades que te van a ayudar entre cuánto, dependiendo de la persona, ¿no? Y dependiendo cómo realiza el protocolo, entre un 1 y un 3, 4, como mucho un 5%, ¿no? Entonces, recordar eso, que tenemos que conocer el protocolo, el objetivo y recordar que esto no es la panacea. Sí, sí, por supuesto. Incluso se podrían mezclar estrategias cuando lo que queremos es potenciar el apartado más psicológico, que al nivel del efecto placebo es lo que más vamos a buscar, porque acabamos muchas veces fritos a nivel mental, y mezclar todo este tema de duchas, contrastes, ese momento de relajación que tenemos con otros como un masaje, automasaje propio dentro del baño, en algún músculo concreto, mezclarlo con aromaterapia, que es básicamente usar algunos tipos de aceite para potenciar otros sentidos, no solo el sentido del tacto, sino potenciar el sentido del olfato, música y hacer terapia con música. Si conseguimos hacerlo de una forma holística, vamos a conseguir un mayor nivel de relajación, vamos a conseguir un menor nivel de estrés y podemos ir mezclando todas estas herramientas. Me gusta mucho recomendarlo cuando estamos en periodo a lo mejor muy alto volumen o cuando tenemos que competir después de la competición para acelerar todo ese proceso para poder ponernos en marcha antes. Algo que me gusta mucho decir es que no se debe usar el tema del spa, jacuzzi y toda esta relajación excesiva antes de competir porque nos quita del estado de alerta que deberíamos tener. Como hablábamos en el otro capítulo, no es malo no dormir la noche antes de una competición, pero quedarnos demasiado relajados y perder ese punto de activación del sistema nervioso sí puede ser contraproducente. Ahora que justo has hablado de la relajación psicológica en ese aspecto, no de la relajación muscular, y bueno, y lo podríamos introducir dentro de los mecanismos, ¿no? O de todo lo que el recurso de que nos ofrece la hidroterapia. Aquí en Cuba está muy de moda. A ver, realmente todas las empresas que ofertan esto lo ofertan como negocio. Es decir, esas personas o esa empresa siempre te lo van a vender como la novedad y lo Claro, único, pero bueno, claro. esto es una industria y la industria es así. Pero ahora aquí en Cuba está muy, muy de moda por los culturistas
unas cajas que realmente yo no sé cómo se llama eso, sé que son tanques de flotación, eso tiene un nombre. Y realmente lo que eso hace es estar más enfocado a la relajación psicológica, al control del estrés, ¿no? A la automeditación. Y ahora en mi edificio, en el edificio donde yo trabajo, van a poner una, y realmente es agua con una cantidad de sal muy, 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 muy alta, que bueno, Claro. eso es un poco de química, ¿no? Que todos sabemos si el agua tiene mucha cantidad de sal, te ayuda a la flotación. Entonces te encierran, es como una cabina de estas de las que te ponen moreno, Y es y ahí te tiran. básicamente, digamos, como los Simpsons, el capítulo de los Simpsons que ocurre en que Homer se encuentra cerrado en una de esas y pasa por 200 millones de sitios porque lo habían transportado y se creía que estaba flipándolo porque estaba en un sitio de Claro. ingravidez por el agua. Es muy curioso. Justamente eso, ya, y tiene muchos años, aunque parezca ahora que está de moda, porque fijaos hasta dónde salía. Bueno, los ISOs lo saben todo, ¿no? En producción. Se dieron cuenta hasta del coronavirus, ¿no? Lo saben todo. No, pero es curioso porque además ese método mezcla con otro que podíamos hablar también, que sería el de meditación, ¿no? Y meterte en un entorno idílico para poder meditar porque estás flotando, estás en ingravidez, no sientes tu cuerpo y puedes entrar en un estado de meditación. Que hay una cantidad de estudios y de trabajo alrededor del mindfulness. He estado leyendo varios libros últimamente y gente ruda, antigua, que entrenaba a muerte, metía la meditación, metía la visualización como método de recuperación, y metía todo ese trabajo que había aprendido de otros hindúes, de levantadores y guerreros súper antiguos, que era muy Ujú. complicado y te empieza a meter en la paranoia de si de realmente la mente en blanco no se puede conseguir y eso es un objetivo negativo y la verdad que es muy curioso aprender sobre todo ello. Aquí me recuerdo mucho a Jorge Pérez, que le encanta la meditación. Yo estuve un tiempo intentando meterla, probarla, por lo menos por las mañanas o por las noches intentaba realizar ese trabajo y periodo con la respiración y sí que era capaz de controlar diferentes estados de respiración, pero con la mente me costó más y no fui capaz de conseguir una continuidad, pero tengo otros conocidos que sí que lo han ido implementando y les gusta mucho y se sienten muy bien, sobre todo gente que vive no en ciudades que solemos estar más estresados, sino en el campo o en la playa. Los monjes, Sí, no los monjes de los conventos, ¿no? Los monjes chaolines lo llevan haciendo años y el deporte que ellos practican, porque muchas veces también nos creemos que somos powerlifts, nos gusta la fuerza y todo lo demás como lo que les desmeditamos, no, no está fuerte, no, pero los monjes hacen cosas increíbles que todos lo hemos visto, parten cosas con la cabeza y son unos locos en ese aspecto, hasta dónde pueden llevar el cuerpo humano simplemente con la mente y ellos, bueno, todo el mundo sabe, ¿no? La típica imagen del monje Shaolin cruzado de piernas con el pulgar y el índice haciendo meditación. O sea, que es lo que tú has dicho, son métodos ancestrales. Sí, 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 totalmente. ¿Qué os sí, al parece final no es más en, que en cuanto... pasarlo un poco a la práctica, todo lo que Claro. tenemos a nivel anterior y llevárnoslo a nuestro terreno. Sí, sí, pero que además lo aplican en todas las modalidades, lo van recomendando. Es una herramienta que debe ser súper, súper potente. Vamos. Bueno, pues ahora creo que podríamos pasar a métodos que la gente tiene un poco más de accesibilidad, ¿no? Y podrían comprarse instrumentos, como puede ser, por ejemplo, el Comper, ¿no? Porque lo que hemos dicho anteriormente, efectivamente, lo del agua en la ducha está perfecto, pero si luego cuando te llega la factura del agua ves que por un 1%, 2% de mejora tienes que pagar 200 o 300 euros, pues casi que no compensa, ¿no? En ese aspecto, para lo que es la persona de a pie. Entonces Sí, yo, por ejemplo, puedo decir que esto sí lo he probado, que lo tengo, y ustedes sabéis que yo lo utilizo mucho. Les consumo las pilas todos los meses, tengo que cambiar las pilas y un Compex. Realmente Compex, para la gente que no esté escuchando, es una marca comercial, ¿vale? Es una marca de ese modelo, pero es un artilugio eléctrico que, bueno, quizás las personas que hayan ido al fisioterapeuta, hay muchos fisioterapeutas que lo suelen utilizar incluso para antes del masaje o después del masaje para relajar la musculatura. Y, por ejemplo, hay diversos niveles de compra. Te puedes comprar en internet en Amazon por 15 euros y luego hay profesionales que te pueden costar hasta 500 euros. Dependiendo de todos los sistemas que tenga dentro, ah, sí, ¿no? Hay de los EMS, TEMS, masajes, que muchas veces la verdad que yo cuando me compré el mío, el primer mes, pues me tuve que leer como las instrucciones, eso es increíble, porque claro, en un aparatito tan chico, tantas modalidades de masaje, que si sí, vibración, que si espasmo, que si contracción, que si masaje, que si EMS,
Y la verdad que yo lo utilizo bastante, sobre todo en los erectores espinales, porque, bueno, ahora vamos a hablar más adelante también de lo que es el estiramiento y todo eso, pero claro, en este caso, en mi caso en concreto, como hablé de las lesiones, mis erectores espinales y mis paravertebrales son músculos que los tengo muy tensos por mi anatomía y por mi dominancia muscular. Y claro, tú tienes el cuádriceps tenso, el dorsal, el bíceps, y es un músculo que por la anatomía del ser humano podemos llegar a estirarlo con facilidad. Es decir, tú tienes el cuádriceps rígido, tú puedes hacer estiramiento en tu casa sin ningún material en el que puedes estirar el cuádriceps. Pero claro, yo tengo los erectores espinales. ¿Cómo estirar los erectores espinales? Puedes estirarlo, pero por la anatomía del músculo, que es un músculo que trabaja en isometría, no en elongación y acortación, pues en esos tipos de músculos yo utilizo bastante el compe y la verdad es que me viene muy bien, porque con la vibración que eso te manda, te relaja el músculo, no tiene la necesidad de tener que estirarlo, y más que si estás estirando de forma sola, de forma activa, luego estás contrayendo otros músculos. Sí, sí, sí. Yo de hecho tengo uno, pero que parece mentira, porque mi padre cuando era futbolista se lo compró, que le costó muy caro en su momento, estoy hablando de hace más de 20 años, ¿vale? Más de 20 años. Y le cambié la batería, le compré nuevas pegatinas y lo llevo usando desde que empecé en el gimnasio. Y lo uso mucho, sobre todo por el tema de eso, de la recuperación. No tengo muy estudiado y hemos aprendido todo sobre el tema de la electroestimulación cuando dio el boom, que todo se llenó de centros de electroestimulación, de Body Solution y demás, para intentar trabajar en 20 minutos, 2 o 3 sesiones a la semana y conseguir los resultados, y que eso no funciona, no nos va a sustituir, pero sí que es una herramienta fundamental para la recuperación, que el CrossFit ha puesto mucho de moda en la marca de Compex como tal, como ha explicado Julio, y que hay tantos tipos, desde que te vienen los programas prediseñados hasta que los fisios coges y hablas con ellos y te compran uno básico y te enseñan que puedes programar tú la amplitud, puedes programar tú la frecuencia y diferentes parámetros para que trabajen de un modo u otro más analgésico, de TENS, más descontracturante o directamente trabajo de fuerza, ¿no? Y me acuerdo que hablando con uno de los fisios me recomendaba no solo usarlo con el objetivo de la espalda, sobre la espalda directamente, sino el trabajo indirecto, por ejemplo, sobre los isquios, porque uno de los nervios que va directamente relacionado con las molestias de la espalda y se queda pillado y demás, va a través de los isquios de forma superficial. Y si tú eres capaz de relajarlo con el compe, vas a notar una mejoría directa sobre la espalda. Entonces, es una herramienta que tiene muchos usos y que si te metes a fondo, hablas con fisios, con médicos y demás, le puedes sacar mucho partido. Lo que pasa es que es eso, que son muy caros, aunque ahora hay muchos aparatitos, como ha dicho Julio, por Amazon, muy económicos, pero muy distinto. Hay que aprender mucho y saber concretamente para qué lo quieres y cuál es el que necesitas. Sí, al final son herramientas que requieren un estudio, sobre todo ya mucho más el tema del compe, y que siguen yendo por la línea de las recuperaciones pasivas. Yo creo que ya pudiendo acabar con este tipo de recuperaciones, que luego hablaremos de las recuperaciones activas, que quizás nos gustan a nosotros hasta más, yo creo que sería importante hablar del papel de los fisioterapeutas en esta parte, que para un deportista profesional de cualquier otro deporte, en los que están becados o tienen equipos de trabajo detrás, el papel del fisioterapeuta es fundamental de cara a mejorar su recuperación, eso de forma pasiva. Y si ahora en el mundo de la fuerza están de moda los strongman, para ellos es fundamental. Pensar que son gente de 200 kilos, de 180 kilos de peso corporal, para los que supone hacer una sesión de movilidad o alguna sesión así más activa, un desgaste muy grande para sus días de descanso. Entonces, para ello, el papel del fisioterapeuta, no solo para lo que estamos acostumbrados la gente normal, que es ir al fisio y que te haga polvo, que te haga un masaje y te quedes destrozado 7 días. Ellos trabajan de otra forma diferente. Y yo tengo la suerte de con Alberto, que es mi fisio, de trabajar de una forma parecida. Y es tengo la suerte de visitarlo frecuentemente, prácticamente semanalmente o incluso más de una vez a la semana, y que él gestione directamente mi etapa de recuperación, que me ayude con la movilidad de forma pasiva, que me ayude con herramientas como pueden ser los excéntricos, los ejercicios excéntricos o algunas herramientas así, que de cara a la recuperación es cuando coge un papel fundamental. No penséis que un deportista profesional va al fisio para que le haga una descarga, esté 3 días con agujetas que no puede ni entrenar, y al mes y a la semana vuelve a ir otra vez. Sí, Ellos sí. después de la sesión de fisioterapia, o yo cuando
trabajo con Alberto, desde el momento que acabo estoy nuevo y estoy preparado para seguir entrenando. Y es eso, es una herramienta para facilitar la recuperación y no para arreglar un problema, sino para prevenirlo. Sí, sí. No solo Y los strongman, sino que me acuerdo cuando en la carrera veíamos a los tenistas profesionales, todos los levantadores o competidores de cualquier modalidad que realizan varias sesiones al día, lo incluyen dentro de su sesión y me resultó muy curioso como iba el fisio a la casa a hacerle a los tenistas, que lo hacen los strongman también, como ha dicho Víctor, una sesión de movilidad pasiva que lo tumba en la camilla y ahora le coge el pie y le empieza a movilizar la cadera, le empieza a movilizar el hombro, el pie, dedo a dedo, articulación por articulación, de forma completamente pasiva, para empezar el día y para arrancar su entrenamiento, y ya iniciaba así. Es como cuando hablamos de los métodos de calentamiento antes de iniciar una sesión, que puede ser pasivos en casa entrando en calor, pues esto igual con una movilidad pasiva. Y la verdad que me parece espectacular. No todo el mundo tiene la posibilidad y el acceso a ello, pero cuando hablamos del más alto rendimiento, es un punto muy a favor, muy grande. sí, respecto a lo que tú has dicho de los tenistas, realmente es que es necesario porque si te das cuenta, nosotros hay movimientos que en nuestro día a día o por nuestro deporte no los realizamos. Seguramente el tenista este, cuando está tumbado en la camilla y lo está movilizando el fisio, habrá movimientos del fémur, por ejemplo, ¿no? Que el deportista no lo suele hacer. Entonces también ahí yo creo que, porque eso es un equipo al fin y al cabo, entonces ahí también seguramente le dirá el fisio, hey, mira, date cuenta que estás teniendo, aquí tienes más rango de movimiento que aquí. Vamos a tenerlo en cuenta, aunque ahora mismo no sea un problema y no sea una lesión, pero si tú no te das cuenta de esa descompensación, en el futuro puede llegar a provocar una lesión. Entonces eso también es bastante importante, aunque nosotros digamos, bueno, ¿y qué necesidad tiene de movilizarlo? O sea, solamente activarlo. No, no, eso va mucho más a fondo. Es más, nosotros, en mi compañía de entrenamiento personal, hay uno de los assessments que hacen pues cuando viene el cliente y compra un paquete para su objetivo, pues tú tienes una toma de contacto, ¿no? Tú conoces al cliente, qué tal, cómo es tu estilo de vida, si fuma, cuántos hijos tiene, estrés, tal, y antes de hacer el programa de entrenamiento, nosotros lo hacemos efectivamente, lo que ha dicho Rubén, para ver la limitación de movimiento que tiene el cliente, porque claro, tú al cliente le preguntas, ¿tiene alguna lesión? Y te dice no, pero a lo mejor lo tumbe, lo tumbe y empiezas a movilizarlo y te das cuenta de que no tiene apenas movilidad de rodilla o que no, tiene mucho más flexión de rodilla en un lado que en otro, así que eso es bastante importante. Y también anotar que a los chicos que nos estén escuchando, la diferencia entre un fisioterapia con una carrera y una diplomatura de 4 años a un masajista o a un quiropráctico. Porque yo tengo clientes míos online que cuando le digo, oye, tienes que ir al fisio, porque me comenta, oye, Julio, ¿qué tal? Le digo, mira, no espere que vaya más, ve al fisio, de qué te dice, y luego me dice, no, me ha dicho que no haga sentadilla. Le digo, pero a ver, ¿a qué fisio has ido? No, he ido a un quiropráctico de mi barrio. Entonces, diferencian en eso también es bastante importante. Nosotros estamos hablando de profesionales, es decir, de doctores del músculo, por así decirlo, que nosotros en la cultura española no se entiende al fisioterapeuta como un doctor. El Sí, sí, fisioterapeuta es un doctor más. claro. Y que te valora y que te da también la opinión respecto a una lesión, no solo te trata, por así decirlo, cualquier problema o te prohíbe algo, ¿no? Como acabas de decir, no, pues si te duele la espalda de peso muerto, no hagas peso muerto, ¿no? Yo siempre me digo, lo digo siempre, que cuando voy a un fisio me encanta que conozca el deporte que practico, me parece fundamental para encontrar el origen de los problemas, no solo la solución en el momento. Y bueno, entrando ahora en otros temas, como ha dicho Víctor, en los temas de recuperación un poco más activa, me gustaría introducirlo con otro tipo de forma o método de recuperación que tiene por el mismo factor tanto la opción pasiva como activa, que sería la presoterapia o las medias de compresión que se usarían de forma activa. Digamos que estuve estudiando mucho cuando vi en un congreso todo el tema de las bolsas que te meten, que se hinchan, sobre todo a nivel de pierna, para mejorar todo el sistema linfático, todo el tema de la sangre, de cómo va fluyendo, e intenta mejorar tu recuperación, pero la realidad es que no hay evidencia demostrada de que ese método de forma pasiva vaya a mejorar la recuperación por mucha sensación que se te quede en las piernas después de usar esa herramienta. Sin embargo, parece que usar medias de compresión en ciertos momentos y para ciertas personas, unido a una movilidad activa, como sería caminar o hacer algún tipo de ejercicio y dependiendo de la presión, sí que puede empezar a tener efectos positivos. Y aquí entra el qué es realmente lo que está haciendo. La movilidad activa, la recuperación activa, el movernos
o lo que sería la media, ¿no? Entonces, digamos que los métodos que más nos gustan es sin duda los métodos más activos a la hora de poder mejorar nuestra recuperación. Una de las cosas que estoy recomendando mucho en cuarentena ahora es que estemos el menor tiempo posible sentados y que aunque estemos trabajando con el ordenador, estemos en diferentes posiciones en el suelo, sentadilla, con los pies cruzados, posición de caballero, posiciones asimétricas, todo lo que podamos movernos, mucho mejor. Una Sí, nota... Víctor. Víctor está ladrando ahora, ¿eh? Sí, está con el perro ahora ahí, tiene el perro detrás y le Es le da gracioso, una caña que no vea. lo que has dicho tú. Eso sí que lo mantiene a Víctor activo. me Es cago en verdad la que puta rapera. no pasa nada, estamos con el cafelito. Es verdad que lo que ha dicho Rubén de mantenernos el menor tiempo sentado, y más en nuestra cultura, que nuestra cultura, la cultura española, es de sentarse en una silla. Es más, tú eres pequeño y tú te sientas en el suelo y lo típico de tu madre, no, niño, no estés en el suelo, siéntate en la silla. Y luego ven, por ejemplo, yo que estoy en una cultura musulmana, aquí ellos se sientan en el suelo. Y Claro. claro, cuando a mí me han invitado clientes a sus casas, ellos están de reunión, ellos se comen en la silla, pero cuando se sientan a tomar el té, se sientan en el suelo y es gracioso porque yo estaba todo incómodo, ellos se sientan en la alfombra y claro, tienen muy buena movilidad de cadera porque se llevan sentando en el suelo toda la vida. Claro, Claro. yo después de 10 minutos sentado en el suelo, me dolía la espalda baja, el glúteo dormido y Sí, luego lo pensé en casa, digo, es por nuestra cultura y es verdad, ¿eh? El estar sentado en una posición de silla es maligno para el cuerpo totalmente durante mucho tiempo. yo además por mi espalda, que es que lo necesito, si yo estoy mucho tiempo conduciendo, como decíamos el otro día, lo noto, si estoy mucho tiempo sentado en una misma posición, y esto típico de que te dicen siéntate bien, no es la postura, es el cambio de movimiento lo que te va a hacer que realmente estés bien. Tú puedes estar en una postura mala y cambiándote continuamente y vas a estar bien, o estar en una postura buena y quedarte todo el rato ahí y vas a estar mal. Con lo cual es fundamental. Yo estoy ahora mismo grabando algunos vídeos para algunos clientes que se los recomiendo cuando están con el teletrabajo y es que hace maravillas, es que te repercute en el entrenamiento, no necesitas tanto tiempo haciendo movilidad antes de la sesión porque ya la tienes ganada durante las 24 horas. Claro, tenemos que pensar lo que hablábamos en el capítulo anterior, que el día de descanso no es para estar tumbados todo el día, porque si no eso de cara al día siguiente va a ser lo peor que podamos hacer, sino que tenemos que intentar estar en movimiento, no moviéndonos demasiado, pero sí cambiando nuestras posiciones y trabajando esa movilidad, porque si no a la sesión siguiente, en vez de encontrarnos mejor por haber descansado, posiblemente nos encontremos más rígidos y peor. Sí, de hecho hay lo que sería, por ejemplo, después de entrenar, caminar, ¿vale? Va a ayudar mucho a no solo pues bajar la frecuencia cardíaca y demás, sino aumentar la activación del sistema parasimpático, que lo que tenemos es mucha activación del sistema simpático cuando estamos entrenando, y ese movimiento aeróbico de baja intensidad, simplemente por movilizar el cuerpo y sin generar ningún tipo de impacto puede acelerar el proceso de recuperación y ponernos en estado de descanso antes incluso. Ya muchas veces lo sabemos, ¿no? Que cuando venimos de estar una sesión fuerte con la cafeína, con la excitación y demás, nos cuesta volver a relajarnos por muy cansado que estemos. Justo ahora creo que sería el buen momento para hablar, ¿no? Aparte de lo que has dicho, del deporte o de los mecanismos aeróbicos de baja intensidad, hacer aquí un recalco, que es que aunque seas de baja intensidad, por ejemplo, te vas con la bicicleta o te vas a andar, si el objetivo es recuperar el sistema nervioso central, tenemos que recordar que si aumentamos nuestra frecuencia respiratoria, es decir, si empezamos a respirar un poco más, aunque sea baja intensidad, eso va a activar el sistema nervioso central, como tú has dicho, el sistema simpático o parasimpático. Entonces, si nuestro objetivo es recuperar, como has dicho antes, el sistema nervioso central, ahí deberíamos intentar estar lo más relajado y realizar ese ejercicio a la vez que intentamos hacer meditación, ¿no? Intentamos controlar nuestra respiración para no activar ese sistema nervioso. Y igual que con el sexo, es decir, el sexo, hay varios tipos de sexo, ¿no? Es decir, puedes tirarte 3 horas o tirarte media hora y puedes tirar en una postura más confortable o en otra. Entonces, todos esos mecanismos tenemos que intentar utilizarlo con cabeza. Es decir, es bueno, el sistema nervioso no lo voy a activar, voy a estar tranquilito y ahora me tiro 3 horas andando.
ahí, vale, ahí a lo mejor no activa el sistema nervioso central, pero sí te va a fatigar la musculatura, ¿no? Entonces todo esto, como hemos dicho anteriormente, hay que hacerlo conociendo el protocolo y el objetivo que es. Sí, de hecho, ahora que te comentas sobre el sexo, yo he bromeado muchas veces con él en Instagram y he hecho incluso una programación, ¿no? De cómo tenía que ser el sexo ahora en la cuarentena. Pero parece mentira, pero tiene un efecto doble, positivo y negativo. Digamos que puede afectarte a nivel de esa frecuencia cardíaca, aumentarla, y si estás buscando mejorar el sistema nervioso, pues quizás, como decías, no es lo óptimo, pero sí estás bombeando sangre al músculo, pero tiene un componente que es el componente afectivo, que todo el mundo que habla de recuperación lo trata mucho, y es que dar un masaje, estar con amigos, abrazos, un beso, el sexo, con cariño realmente, no un sexo, digamos, salvaje, por así decirlo, va a generar una liberación de endorfinas, un estado de relajación, de tranquilidad, que ese trabajo afectivo hace que mejore mucho nuestra recuperación y nuestra salud a nivel mental. Nos tranquiliza muchísimo y nos aporta muchos beneficios, con lo cual también hay que ponerlo en una balanza. Y aquí, cuando hablamos del cardio, lo que siempre decimos, si vamos a hacer cardio, que no sea cardio de impacto, que no sea correr, que prioricemos el andar con inclinación como hacían los culturistas, el nadar, para poder además otros beneficios como es la ingravidez, y todos esos detalles que podemos jugar siempre que hablemos de un cardio que no está programado, por así decirlo, como lo que hacemos con las sesiones de GPP para mejorar ese consumo máximo de oxígeno, que indirectamente es un método de recuperación para después tolerar más volumen. Y bueno, concluyendo todo el tema de la recuperación, que ya vamos a ir acabando este episodio, yo creo que sería interesante que por separado los tres demos nuestra opinión de qué es lo que priorizaríamos, con lo que nos quedamos del otro día, con lo que hicimos hoy, cómo recomendaríamos a los que nos están escuchando pues los tres métodos o las tres formas de recuperación que haríais cada uno. No sé si empieza Julio, por ejemplo, que nos cuente las tres que él suele aplicar o las tres que más recomendaría. Pues mira, yo la que más suelo aplicar es, como he dicho, el Compex. Es algo que es asequible para todo el mundo y lo tiene a mano. También utilizo las compresión, pero más que la bolsa que ha dicho Rubén, yo utilizo las gomas. Son como una goma elástica y yo me las pongo normalmente alrededor de la cadera. Me la pongo alrededor de la cadera y hago un poco de movilidad con eso. Entonces lo que yo noto es que necesito menos tiempo realizando la movilidad, es decir, mi movilidad es mucho más efectiva si utilizo eso. Y realmente poco más. Mi novia me empuja mucho porque a ella le gusta mucho el yoga y es una chica muy activa. Entonces, claro, yo si no hago cosas con ella, es como soy el novio aburrido. Entonces muchas veces ella me empuja con ella dando unas caminatas y es verdad que luego después de las caminatas me noto menos rígido. Empiezo notándome la musculatura. Si el día anterior he hecho sentadilla, empiezo quejándome yo mismo. Oh, me noto las piernas, pero es verdad que luego cuando vuelvo a casa digo, oye, pues me encuentro mejor. Así que los tres serían Compex, trabajo compresivo y andar, pero despacito. En mi caso, antes de decir los que más me gustan, me gustaría decir lo que creo que no se debería hacer y que muchas veces se abusa, que sería el utilizar antiinflamatorios en exceso, ¿vale? El utilizar los estiramientos agresivos, duros a nivel muscular en exceso también. Y algo que me gusta mucho, que normalmente tenemos muy arraigado en nuestra cultura, que no deberíamos estar haciendo continuamente, y es ver series o películas que son muy excitantes a la hora de vivirlo, el momento, porque sean muy épicos, porque nos metamos mucho en la película y demás, que nos elevan incluso la frecuencia cardíaca por la noche antes de irnos a dormir, en vez de entrar en un estado de relajación. Así que en vez de ver Netflix, ponerte a leer o a charlar con tu pareja justo antes de dormir, por lo menos un rato antes, ¿vale? Para que podamos bajar esa frecuencia. Y en cuanto a mis favoritos, son primero sin duda, como digo siempre, el trabajo de movilidad. Luego metería cardio, como sería andar o sexo, siempre acompañado y en un entorno que nos guste, por ejemplo, el campo, la playa o algo así más idílico, si tenemos una ría cerca de nuestra vivienda, que tengamos el impacto a nivel visual, a nivel sensitivo de respirar aire puro, de oír la naturaleza y de estar charlando con nuestra pareja o amigos o lo que sea, que mejore ese aspecto sensitivo. Y luego ya entraría con el tema de como recomendamos siempre, con los baños de contraste, cuando necesitamos en algunos momentos puntuales, mezclado con sales de Epsom, aromaterapia
y demás. Eso sería mi combo. Pues yo en mi caso, por último, primero, como dice Rubén, la movilidad creo que es fundamental y para mí tengo la suerte de poder hacerla de forma pasiva, como os comentaba, con el fisioterapeuta y de forma activa, es un pilar básico. Luego yo creo, comparto con Rubén el segundo, el tema del cardio. Yo, como habéis escuchado antes, la perra es la que me obliga a salir y a moverme y creo que es clave para mantenernos activos, más en el estilo de vida que yo tengo, que tenemos al ser un entrenador y trabajar online, trabajar en casa y ser pesado, ser una persona por encima de 100 kilos. Y bueno, por último, yo creo que voy a nombrar la nutrición de la que hablábamos en el apartado anterior, nutrición y suplementación, todo lo que engloba a nivel de recuperación, suplementación para mejorar el sueño, suplementación para mejorar la inflamación, sin ir al foco de la inflamación y abusar de estos inflamatorios, sino de forma natural. Creo que es fundamental y en mi día a día son los 3 pilares básicos para aumentar mi recuperación. Para que os fijéis que somos los 3 súper amigos, súper cercanos y charlamos continuamente y le hemos dado prioridades, algunas en común. Todos estamos de acuerdo normalmente en lo que funciona y lo que no, pero en lo que priorizamos cada uno es completamente distinto. Igual que el otro día hablamos de las lesiones, cada uno tenemos una forma, estilo de vida, forma de ver esto y por nuestro historial, nuestra forma, cada uno le hemos dado nuestro punto de vista. Así que creo que ha quedado bastante enriquecedor todo y cómo los puntos de vista se pueden ir aunando y cada uno coger lo que más le interese. Así que nada, señoras y señores, muchas gracias por seguir escuchándonos. Nos está gustando mucho el feedback que nos estáis dando en todos los episodios y la verdad que estamos a full. Vamos a empezar a traer también más entrevistas a gente de fuera, aparte de nosotros 3. Y un placer. Nos vemos en los siguientes episodios. Un saludo a todos. Un abrazo fuerte, muchas gracias.